mi madre falleció hace 3 años. Su partida nos golpeó a todos, pero quien quedó más afectado fue mi padre, que ahora tiene 59 años. Después de perderla, parecía una sombra de sí mismo. Vivía como en piloto automático, completamente abatido. Prácticamente dejó de salir, se alejó de sus amistades y se encerró en casa. Mi hermano y yo estábamos constantemente preocupados por él e intentábamos encontrar maneras de ayudarlo, aunque nada parecía dar resultado. Sin embargo, durante el último año comenzó a mostrar señales de mejoría. Empezó a salir más, recuperó parte de su vida social y se le veía mucho más relajado. Eso nos tranquilizó bastante. A comienzos de enero recordé varias veces lo estresado que aún parecía en algunas ocasiones. También había comentado recientemente que se sentía agotado y que nunca se había dado tiempo para sí mismo después de todo lo ocurrido. Por eso decidí hacer algo especial para él. Reservé unas vacaciones para los 3 durante las vacaciones de primavera en un hermoso destino junto al mar. Contraté 2 suites de lujo frente a la playa con todo incluido, comidas, bebidas y actividades. El costo total fue de $8,400, pero no me importó. Mi hermano también asistiría y quería que fuera una sorpresa para papá. Nunca le mencioné que yo estaba pagando todo. Él creía que mi hermano también había colaborado económicamente, y preferí que siguiera pensando eso para que pudiera disfrutar sin sentirse incómodo. Una semana después de hacer la reserva, recibí un correo informándome que se había añadido una tercera suite. Originalmente solo había reservado 2, una para mi padre y mi hermano, y otra para mí. Confundida, llamé al hotel para averiguar qué había sucedido. Allí me explicaron que una mujer llamada Jennifer había llamado utilizando mi número de reserva y solicitó una habitación adicional. Lo peor era que el cargo se había realizado a la misma tarjeta de crédito que estaba registrada en mi cuenta. No tenía idea de quién era Jennifer ni entendía cómo el hotel permitía modificar una reserva con tanta facilidad. Tuve una larga discusión con ellos, aunque eso no es lo más importante de esta historia. Mi primera sospecha fue que quizá mi hermano había invitado a alguna chica sin avisarme. Lo llamé inmediatamente para preguntarle. Se quedó tan confundido como yo. Me aseguró que no tenía novia y que no sabía nada de ninguna Jennifer. Los dos terminamos preguntándonos quién era esa mujer y por qué estaba agregándose a unas vacaciones que yo estaba financiando. Al día siguiente hablé con mi padre. Intenté abordar el tema de forma casual preguntándole si sabía algo sobre la tercera habitación. Pero, en lugar de mostrarse sorprendido, reaccionó a la defensiva e intentó cambiar de tema. Finalmente me explicó que Jennifer era una amiga que también necesitaba unas vacaciones y que pensó que no habría problema en que se sumara al viaje, ya que 4 personas no costarían mucho más que 3. Le pregunté por qué no me había consultado antes, considerando que era yo quien había organizado todo. Me respondió que no sabía que yo estaba cubriendo todos los gastos y que había asumido que mi hermano también aportaba dinero. Lo que nunca dijo fue algo tan simple como: no te preocupes, yo pagaré los gastos de Jennifer. Esa misma tarde llamé nuevamente a su casa sabiendo que él no estaría. Quien respondió fue una mujer. Sonaba extremadamente amable y alegre. Oh, debe ser la hija. Tu papá me ha hablado muchísimo de ti. Le pregunté quién era y se presentó como su pareja. Luego continuó hablando sobre lo emocionada que estaba por el viaje y que jamás se había hospedado en un hotel tan lujoso. Al día siguiente entré al Facebook de mi padre. Aunque somos amigos allí, rara vez publica cosas. Revisé sus publicaciones durante un rato hasta encontrar una foto de hace algunos meses donde aparecía etiquetada una mujer llamada Jennifer en un restaurante. En los comentarios, varias personas hacían bromas sobre que por fin había vuelto a salir con alguien y comentaban que hacían una bonita pareja. Seguí investigando. Encontré otra fotografía de 8 meses atrás. Técnicamente mi padre tenía derecho a rehacer su vida. Habían pasado 3 años desde la muerte de mi madre. Pero había algo que no terminaba de encajar. Llámalo intuición, corazonada o simplemente mal presentimiento. Desde el momento en que esa mujer se añadió a las vacaciones sin pedir permiso, todo me parecía sospechoso. Incluso su voz tan dulce me resultaba artificial.
Era de esas personas que aparentan ser encantadoras mientras esconden algo detrás de la sonrisa. Entonces llamé a mi tía, la hermana de mi madre. Apenas mencioné el nombre de Jennifer, guardó silencio por unos segundos. Después explotó de indignación. Resultó que Jennifer trabajaba con mi padre y que existían rumores sobre ambos incluso antes de que mi madre enfermara gravemente. Mi tía jamás dijo nada porque no tenía pruebas y no quería causarle más sufrimiento durante el tratamiento, pero la gente comentaba ciertas actitudes y comportamientos extraños. Hasta ese momento mi enojo era por el asunto del hotel. Sin embargo, ahora ya no estaba pensando en las bebidas gratis ni en las comodidades que esa mujer disfrutaría gracias a mi dinero. Lo que me preocupaba era algo mucho peor. Existía la posibilidad de que mi padre hubiera engañado a mi madre mientras ella estaba muriendo, y ahora pretendía llevar a esa misma mujer a unas vacaciones completamente pagadas por mí. Pasé casi 2 horas hablando con mi hermano. Los dos estábamos furiosos. Él recordó haber conocido brevemente a Jennifer, pero siempre creyó que era una simple amiga de nuestro padre. Ahora, con toda la información sobre la mesa y la posibilidad de una infidelidad, coincidió conmigo en que debíamos hacer algo. Fue una conversación extraña porque cada comentario nos hacía enfurecer aún más. Si uno decía que papá había fingido estar destrozado mientras disfrutaba de su relación con Jennifer, el otro se indignaba todavía más. Y cuando alguien sugería que quizá realmente se sentía culpable porque sabía lo que había hecho, el otro volvía a estallar. Unos días después, mi padre me llamó para preguntar por los detalles del vuelo. Sonaba aliviado porque yo ya no mencionaba el tema de Jennifer. Incluso siguió hablando de cuánto le iba a gustar el hotel y de lo emocionada que estaba ella. Durante toda la conversación apreté los dientes y fingí normalidad. Si él había sido capaz de mentirnos a nosotros y posiblemente también a nuestra madre, yo podía mantener una mentira por unos días más. A la mañana siguiente llamé nuevamente al hotel. Les expliqué que los planes habían cambiado y solicité la cancelación completa de las 3 habitaciones. Procesaron la solicitud y me devolvieron todo el dinero. La razón fue sencilla. Durante mi llamada anterior había reclamado seriamente por la facilidad con la que permitieron modificar una reserva usando únicamente un número de confirmación. Nunca supe exactamente qué ocurrió internamente, porque obviamente no admitirían un error, pero aceptaron compensarme con descuentos y beneficios adicionales. Por eso, cuando pedí el reembolso total, no tuvieron demasiadas opciones para negarse. Digamos que mencioné abogados y algunas otras cosas que ayudaron a convencerlos. Los vuelos ya estaban pagados, así que reservé otro hotel completamente diferente para mi hermano y para mí. No tenía intención de desperdiciar esos pasajes. Por supuesto, no le dijimos nada a nuestro padre. Mi hermano me escribió preguntando qué haríamos con él. Quería saber si pensaba avisarle antes o dejar que descubriera todo al llegar al aeropuerto. Le respondí que lo haría un día antes del viaje, cuando ya no hubiera margen para reaccionar. Me contestó que era una malvada, y que admiraba la idea. Ese era exactamente el plan, dejar que ellos fueran al hotel original mientras nosotros nos alojábamos en otro lugar. Días después mi tía volvió a llamarme para saber cómo me encontraba. Cuando le expliqué lo que estaba haciendo, se echó a reír y me dijo que le encantaba que estuviera defendiendo la memoria de mi madre. Mientras tanto, mi padre seguía enviándome mensajes. Me preguntaba por los traslados desde el aeropuerto, los límites de equipaje e incluso si ya había comprado protector solar para todos. Yo respondía con total normalidad, como si estuviéramos a punto de disfrutar las vacaciones familiares perfectas junto a la amante más feliz del mundo. Pensándolo bien, suena como el título de una comedia protagonizada por John Cena o La Roca. 2 días antes de la fecha en la que originalmente debíamos partir, lo llamé. Admito que fui bastante fría durante la conversación porque seguía molesta por el dinero perdido de los boletos de avión. Básicamente fue una charla en la que tuve que esforzarme para no decirle exactamente lo que pensaba de él y de Jennifer. Finalmente llegó el día del viaje y todos coincidimos en el aeropuerto. Cuando conocí a Jennifer en persona tuve que hacer un esfuerzo enorme para fingir cordialidad. Mi hermano estaba igual. Tomamos el mismo vuelo, pero al aterrizar cada grupo se dirigió por separado.
Ellos fueron al hotel donde creían tener habitaciones reservadas y nosotros al nuevo alojamiento que habíamos elegido. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que sus reservas ya no existían y que tendrían que pagar todo por su cuenta. En ese momento comenzaron las llamadas. Para entonces yo ya había realizado algunos cambios adicionales. Modifiqué nuestros vuelos de regreso para que mi hermano y yo regresáramos 2 días después que mi padre y Jennifer. Quería evitar cualquier encuentro incómodo en el aeropuerto si ellos decidían quedarse. Mi padre llamó preguntando dónde estábamos. Le respondí que nos hospedábamos en otro hotel y que no pensaba pagarle las vacaciones a él ni a su acompañante. Se quedó confundido, balbuceando y preguntando qué significaba eso. Parecía incapaz de procesar mis palabras. Entonces fui directa. Le expliqué que había cancelado las habitaciones originales, reservado otro lugar para nosotros y que después de esa conversación lo bloquearía. Me preguntó por qué estaba haciendo aquello. Le respondí que no estaba dispuesta a financiar unas vacaciones para la mujer con la que, según todo indicaba, había engañado a mamá mientras ella luchaba por su vida. No podía verlo, pero imaginé perfectamente la expresión de su rostro. Hubo unos segundos de silencio absoluto y luego explotó. Comenzó a gritar que yo estaba equivocada, que Jennifer era alguien a quien había conocido mucho después y que ella lo hacía feliz. Repetía una y otra vez que él tenía derecho a ser feliz. Incluso tuvo el descaro de decir que mamá habría querido que siguiera adelante con su vida. Le contesté que no tenía ningún problema con que siguiera adelante, pero que tendría que hacerlo sin mí. Puse a mi hermano en altavoz y él añadió: y sin mí también. Después mi padre empezó a quejarse de que ahora no podía permitirse esas vacaciones. Decía que ya le había prometido el viaje a Jennifer, le había mostrado el hotel por internet y le había contado todas las actividades que harían. Según él, yo lo estaba humillando por culpa de sospechas sin fundamento. Entonces le pregunté algo muy simple. ¿Cuándo empezó exactamente tu relación con Jennifer? La respuesta tardó demasiado. Tartamudeó, hizo pausas y parecía intentar ordenar mentalmente las fechas. Eso fue suficiente para mí. Gracias por confirmarlo, le dije antes de colgar. Poco después recibí otra llamada. Esta vez era Jennifer usando el teléfono de mi padre. Estaba llorando y decía que yo no tenía derecho a arruinarles el viaje, que ella había pedido vacaciones en el trabajo y que mi padre estaba destrozado. Fui directa al punto. Le pregunté si había tenido una relación con mi padre antes de que mi madre falleciera. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Finalmente dijo que la situación era mucho más compleja de lo que parecía y sugirió reunirnos para hablar tranquilamente. Incluso propuso encontrarnos en el bar de mi hotel para arreglar las cosas. Le agradecí también por la confirmación, y colgué. Más tarde nos enteramos de que terminaron hospedándose en un hotel mucho más económico porque tampoco pudieron modificar los vuelos de regreso. Al parecer, la aerolínea exigía que la persona propietaria de la tarjeta utilizada en la compra realizara cualquier cambio. Durante los días siguientes empecé a recibir llamadas de familiares por parte de mi padre. Todos repetían el mismo discurso, que era una pena lo que estaba pasando, que mi padre había sufrido mucho tras la muerte de mi madre y que yo estaba siendo demasiado dura. Lo curioso fue que esas llamadas me ayudaron bastante. Gracias a ellas descubrí exactamente quiénes estaban de su lado y me ahorré el trabajo de decidir a quién eliminar de mi vida. Cada llamada defendiendo a mi padre terminaba con un nuevo número bloqueado. Cada llamada burlándose de él o apoyándome se ganaba un lugar en mi lista de contactos. La campeona absoluta defendiendo a mi padre fue su hermana. Me llamó para insultarme, decirme que era una malagradecida y recordarme todo lo que mi padre había hecho por mí. Curiosamente, fue precisamente ella quien terminó provocando el divorcio de su matrimonio debido a una infidelidad. Nunca me cayó especialmente bien, así que bloquearla fue bastante sencillo. Después llamó mi abuela. Ella es la única que sabe usar correctamente un teléfono móvil, aunque mi abuelo estaba escuchando toda la conversación detrás. Ellos sí permanecieron en mi lista de contactos. Cuando digo favoritos me refiero simplemente a las personas cuyos números seguían guardados después de la limpieza masiva. Mientras tanto, mi hermano continuó investigando.
logró averiguar en qué hotel se había alojado finalmente nuestro padre. Era muchísimo más barato que el original y claramente se ajustaba mejor a sus posibilidades económicas. Buscamos fotografías del lugar. Se veía bastante deteriorado. Sinceramente, pensé que para alguien que había engañado a una esposa enferma era prácticamente una suite presidencial. Al final regresamos de nuestras vacaciones sin cruzarnos con él en el aeropuerto. No sé si esperaba encontrarnos allí para reclamar o discutir, pero si era así se quedó con las ganas. Además, según algunas personas que hablaron con ellos después, el hotel resultó ser incluso peor de lo que mostraban las imágenes. Las instalaciones estaban descuidadas, el servicio era malo y nada coincidía con la publicidad. Jennifer pasó gran parte del viaje quejándose. Eso último ni siquiera formaba parte de mi plan, pero admito que fue un bonito detalle adicional. Entre las vacaciones que disfrutamos mi hermano y yo y el desastre que tuvieron ellos, difícilmente podría haber pedido un resultado mejor. Desde aquella última llamada no he vuelto a hablar con mi padre. Ha intentado comunicarse conmigo mediante otras personas, pero la mayoría terminaron bloqueadas también. No siento ninguna compasión por él. De hecho, considerando lo que hizo, me parece que salió bastante bien librado. No creo que exista un castigo suficiente para alguien que traiciona a una persona mientras está muriendo. Edición. Quiero aclarar dos cosas porque mucha gente preguntó. La primera es que el boleto de Jennifer fue pagado por ella o por mi padre. Eso fue positivo porque, aunque logró conseguir un asiento en nuestro mismo vuelo, no estaba sentada junto a nosotros. Yo seguía extremadamente molesta con mi padre, quien terminó sentado a mi lado durante el trayecto. Mi hermano ocupaba el asiento del otro lado. Y sí, puede que accidentalmente se me derramara un café encima de mi padre durante el viaje. Las turbulencias son impredecibles, incluso en el vuelo más tranquilo de tu vida. Lo segundo que quiero aclarar es algo que jamás pensé que tendría que explicar. No hay nada extraño entre mi hermano y yo. Fuimos de viaje juntos porque ambos habíamos pedido vacaciones y porque no consideré justo que él perdiera el viaje por culpa de las decisiones de nuestro padre. Ni compartimos habitación ni estuvimos juntos todo el tiempo. Cada uno hizo sus propios planes y apenas coincidíamos en algún desayuno cuando ninguno estaba demasiado cansado de la noche anterior. Me parecía importante aclararlo porque algunas personas tienen una imaginación tan preocupante como la de mi propio padre. Actualización 1. Si pensaste que tarde o temprano mi padre intentaría complicarme la vida, acertaste completamente. Pero también debo señalar que yo puedo complicarle la suya. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi publicación original y la situación se ha vuelto tan caótica que probablemente este relato no sea el más ordenado del mundo. Inicialmente no tenía intención de actualizar nada. Sin embargo, las consecuencias de todo esto han sido tan absurdas que merece una continuación. Durante un tiempo todo estuvo tranquilo después de regresar de las vacaciones con mi hermano. Luego el problema empezó a crecer por sí solo. La hermana de mi padre, a quien llamaré Brutía para evitar confusiones, me dejó 3 mensajes de voz antes de que la bloqueara. Cometí el error de escuchar uno completo. Fue suficiente para recordar que la paciencia humana tiene límites. Brutía se lanzó a una larga perorata acerca de cómo mi padre había sacrificado tanto por mí durante mi infancia y de lo vergonzoso que era que yo lo abandonara por un simple error. Permítanme traducir. Cuando ella dice simple error, se refiere a que mi padre mantenía una relación con Jennifer mientras mi madre agonizaba. Puede sonar duro expresarlo así, pero es exactamente lo que ocurrió. Un día después me llamó una de mis primas, precisamente la hija de Brutía. La ironía es que ella tampoco habla con su madre debido a la infidelidad que destruyó su familia. Fue ella quien me contó que mi padre había dejado su tarjeta de crédito al límite intentando conseguir alojamiento a última hora. No sé exactamente cómo estaban sus finanzas antes de eso, así que no puedo asegurarlo, pero parece que la situación económica tampoco era brillante. Nos reímos bastante cuando le conté cómo había bloqueado a su madre. Si existe alguien que disfruta ver a alguien enfrentarse a Brutía, es precisamente su propia hija. Días después estaba aburrida, mirando el techo y posponiendo todas las tareas domésticas que debería haber estado haciendo. Entonces me llamó mi hermano.
Y venía cargado con más detalles sobre el desastre que habían vivido mi padre y Jennifer en aquel hotel barato. Resultó que las cosas habían sido incluso peores de lo que imaginábamos. El hotel no solo tenía un aspecto deprimente, de esos lugares que te hacen pensar que han ocurrido cosas turbias allí, sino que además estaba plagado de insectos. Mi padre presentó quejas, pero prácticamente no tenía otras opciones disponibles para cambiarse. Jennifer, por su parte, comenzó a comportarse de manera insoportable desde el primer momento. Ya les había comentado que su tono de voz excesivamente dulce me parecía artificial desde la primera vez que la escuché. En el aeropuerto fue todavía peor, aunque he intentado borrar esos recuerdos de mi mente. Durante el viaje se quejó de todo. Criticó la habitación, la playa cercana, los restaurantes y prácticamente cualquier cosa que veía. Como era de esperar, las discusiones entre ellos fueron constantes. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando Jennifer decidió marcharse 2 días antes de que terminara el viaje. Simplemente hizo sus maletas, reservó un vuelo de regreso y se fue. Y ni siquiera pagó ella el cambio del boleto. Mi padre terminó cubriendo ese gasto también. La verdad, me encantaría ver las fotografías de esas vacaciones. Deben ser dignas de un álbum histórico. Lo más irónico es que toda la razón por la que mi padre la había agregado a mis vacaciones era para que pudiera disfrutar de un resort de lujo. Al final terminó en un alojamiento mediocre y además abandonó a mi padre allí solo. Si eso no es justicia poética, se le parece bastante. Pero la historia no terminó ahí. Algunos días después de que mi hermano me contara todo esto, recibí un mensaje privado de Jennifer por Instagram. Lo leí imaginando perfectamente esa voz falsa y exageradamente amable que siempre utiliza. Era un mensaje larguísimo. Decía que entendía mi dolor, pero que ella y mi padre se habían enamorado de verdad y que no podían evitarlo. Luego escribió algo que me dejó completamente atónita. Afirmó que, durante los últimos momentos de la enfermedad de mi madre, ella ya estaba mentalmente desconectada de la realidad y que, por esa razón, lo ocurrido entre ellos no podía considerarse realmente una infidelidad. Incluso insinuó que mi madre no había sufrido por ello porque estaba demasiado enferma para darse cuenta. Tuve que leer esa parte varias veces. No podía creer lo que estaba viendo. Básicamente estaba justificando haber iniciado una relación con mi padre mientras mi madre se encontraba muriendo porque, según ella, mi madre ya no estaba en condiciones de sentir dolor emocional. Una enfermedad no convierte a una persona en alguien incapaz de sufrir. Tomé capturas de pantalla de toda la conversación, la bloqueé inmediatamente y envié las imágenes a mi hermano. Él reaccionó exactamente como esperaba. Ambos teníamos claro a esas alturas que los rumores sobre la relación eran ciertos, aunque seguíamos sin tener una prueba absoluta. Aún así, ya sabíamos suficiente para sacar nuestras propias conclusiones. Y sinceramente, el desastre de las vacaciones todavía nos parecía poco castigo comparado con todo lo demás. Nuestra idea era reunir los mensajes y hacer una publicación mostrando todo. Pero no llegamos a hacerlo de inmediato porque seguían apareciendo nuevas sorpresas. Apenas un día después, mi hermano me llamó con otra noticia. Mi padre y Jennifer habían terminado su relación. Al parecer, el fracaso absoluto de aquellas vacaciones había sido la gota que colmó el vaso. Según varias personas, Jennifer comenzó a decir que mi padre era un fracasado lleno de deudas y que se sintió engañada respecto al estilo de vida que él podía ofrecerle. Mi tía, la hermana de mi madre, que ha estado apoyándome durante todo este proceso, también me contó algo interesante. Jennifer se había puesto en contacto con ella intentando conseguir información sobre mí. No sé si quería saber dónde vivía o dónde trabajaba. Por suerte, mi tía la mandó directamente a paseo. Estoy suavizando bastante las palabras que utilizó. Si reprodujera literalmente lo que dijo, probablemente tendría que censurar la mitad de la conversación. Poco después recibí una llamada desde un número desconocido. Adivinaron. Era Jennifer otra vez. Esta vez mi hermano había preparado una forma de grabar la conversación utilizando un teléfono antiguo mientras hablaba con el altavoz activado. Habíamos hecho pruebas varias veces antes, así que estábamos listos. Jennifer llamó para culparme absolutamente de todo. Según ella,
si yo no hubiera arruinado las vacaciones, todavía seguiría con mi padre. Dijo que aquel hotel barato la había humillado y que después de ver lo poco que mi padre podía ofrecerle económicamente dejó de respetarlo. Mi respuesta fue simple. Está bien. Y colgué. Toda la situación sería hilarante si no resultara tan absurda. Estaba enfadada conmigo porque mi padre no pudo pagarle las vacaciones de lujo que ella esperaba recibir. Vacaciones que, por cierto, originalmente iba a pagar yo antes de descubrir quién era realmente. No es que hubiera sido mejor si mi padre hubiera engañado a mi madre con otra persona. Pero sinceramente cuesta imaginar a alguien más egoísta que Jennifer. Su sentido de superioridad y de derecho era increíble. Mientras tanto, mi padre intentó una nueva estrategia. Esta vez utilizó a mi hermano. Le envió un mensaje diciendo que necesitaba ayuda económica porque los gastos del viaje lo habían dejado en una situación complicada. También le pidió que no me comentara nada. Mi hermano le respondió preguntándole por qué Jennifer no podía ayudarlo si seguían juntos. Mi padre nunca contestó. Finalmente, cuando todo comenzó a tranquilizarse, decidimos publicar toda la información que habíamos recopilado. Lo hicimos desde la cuenta de mi hermano. La razón era sencilla, él no había bloqueado a medio mundo y, además, como técnicamente no había pagado el viaje, muchas personas no lo consideraban responsable de nada. Y eso jugó a nuestro favor. Etiquetamos a Jennifer y a varias personas de su entorno. La verdad empezó a difundirse. Le gustara o no a mi padre. Cada vez más gente descubría no solo la clase de infiel que era, sino también el tipo de persona con quien había decidido engañar a mi madre. Lo mejor de todo fue que, después de aquella publicación, tanto Jennifer como mi padre dejaron de molestarnos. Y la reacción pública estaba siendo mucho más favorable de lo que habíamos imaginado. Edición. Haré un resumen breve sobre la historia de Brutilda porque podría llenar varias publicaciones completas. Brutilda siempre actuó como si estuviera por encima de las consecuencias. Tanto fue así que, tras una discusión con su esposo, decidió vengarse revelándole su infidelidad de la forma más cruel posible. No recuerdo exactamente el motivo de la pelea. Lo que sí recuerdo es que aprovechó una cena familiar de cumpleaños para soltar la noticia delante de él. Afortunadamente no había más familiares presentes. Solo estaban sus hijos. Aquello provocó meses de conflictos familiares. Finalmente, su esposo solicitó el divorcio. Y sus hijas, tan pronto tuvieron edad suficiente para decidir con quién vivir, eligieron alejarse de ella. La relación ya era mala incluso antes de eso, pero después quedó completamente destruida. Actualización 2. Esta será la última actualización porque muchos la han pedido, pero no pienso seguir escribiendo más sobre este tema. La verdad es que tampoco han ocurrido demasiadas cosas nuevas. Bueno. Dependiendo de si consideran importante que Jennifer haya perdido su trabajo. Porque eso sí ocurrió. Y también han pasado algunas cosas con mi padre. Jennifer trabajaba como decoradora de interiores. No diseñaba mansiones para millonarios, pero sí trabajaba para clientes con bastante dinero. Su objetivo siempre había sido ascender y conseguir clientes aún más adinerados. Ahora parece que tendrá que conformarse con bastante menos. Después de que publicamos los mensajes y las grabaciones, muchas personas dejaron de contratarla. No necesariamente porque fueran modelos de moralidad. Más bien porque nadie quería relacionar su imagen con alguien que se había convertido en un escándalo público. Jennifer siempre había vivido obsesionada con las apariencias. Y precisamente eso terminó jugando en su contra. Finalmente decidió mudarse de ciudad para intentar reconstruir su reputación. Por desgracia para ella, abandonó un lugar donde tenía oportunidades laborales mucho mejores. Mi padre, por otro lado, terminó vendiendo la casa. Su objetivo ahora es saldar deudas y reorganizar su vida financiera. Le pidió varias veces a mi hermano que eliminara las publicaciones. Mi hermano siempre respondió lo mismo. No. Y ahí siguen. Sabemos que aquella casa significaba mucho para él. Era una propiedad hermosa. Pero las deudas acumuladas parecen haber sido enormes. Sabemos dónde vive actualmente.
y aunque su nueva vivienda no es tan mala como aquel hotel donde terminó hospedándose, tampoco está demasiado lejos de ese nivel. No conozco todos los detalles de sus finanzas. Sin embargo, mi hermano asegura que tenía una segunda hipoteca y varias tarjetas con saldos pendientes. Después de vender la casa logró cubrir gran parte de esas obligaciones. Y lo que le quedó fue suficiente únicamente para comprar el lugar donde vive ahora. A pesar de todo eso, ni mi hermano ni yo hemos retomado contacto con él. Seguimos exactamente el mismo camino que mis primas. La distancia total. Y ahí termina esta historia. Podría contar otras cosas, como que mi hermano está saliendo con alguien o que yo misma he tenido algunas citas prometedoras recientemente. Pero esas historias pertenecen a otra etapa de nuestras vidas y no tienen nada que ver con todo este desastre.